Hoy vamos a resolver el ejercicio propuesto de balance de materia y elementos de físico-químico. Los objetivos son aplicar la ecuación de conservación al análisis de la materia contenida en un sistema, plantear los diagramas de flujo como aspectos fundamentales en la elección del sistema, definir la base de cálculo como referencia para facilitar los cálculos. Y por último, estudiar los balances relativos a operaciones continuas que se desarrollan en régimen estacionario. Pasos para resolver un buen balance de materia. Leer y entender el enunciado del problema. Dibujar y etiquetar el diagrama de flujo del proceso. Convertir todos los datos al mismo sistema de unidades masivas o molares. Seleccionar una base de cálculo. Verificar que el número de grado de libertad sea cero. Plantear y resolver las ecuaciones independientes de balances de masa y o especificaciones de variables y escalar el balance si se necesita. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Una mezcla líquida de benceno y tolueno contiene 55% peso-peso de benceno. Parte de la mezcla se va a evaporar para generar un vapor que contenga 85% peso-peso de benceno y un líquido residual con 10,6% de benceno en masa. Suponga que el proceso se va a efectuar de manera continua y en estado estacionario con una velocidad de alimentación de 100 kilogramos por hora de la mezcla al 55%. Realice 1. Diagrama de flujo del proceso. 2. Análisis de grado de libertad. 3. Plantee las ecuaciones de balance de materia para el proceso explicando los términos que descartó y determina aquellos flujos y concentraciones que se desconocen en el problema. Antes de usar el diagrama de flujo, debemos saber que este proceso corresponde a un destilador batch, ya que obtenemos vapor concentrado en benceno y líquido concentrado en tolueno. Luego de esto, lo primero que debemos hacer es etiquetar el diagrama de flujo, es decir, M1, M2 y M3 con los datos entregados en el enunciado. En M1 tenemos una corriente de mezcla líquida que está entrando al destilador con una velocidad de 100 kilogramos por hora, con 55% peso-peso de benceno y el resto en tolueno. Luego tenemos un flujo 2, que es una salida de vapor con 85% de peso-peso en benceno y el resto en tolueno. Y por último, tenemos otra salida del flujo 3 de líquido residual donde nos indican que tenemos 10,6% peso-peso de benceno y el resto en tolueno. En este tanto en la entrada como en la salida, el porcentaje peso-peso de cada componente, tanto de M1 como de M2 y de M3, los vamos a transformar a fracción másica dividiendo cada uno por 100. Y es nuestro diagrama de flujo. Luego nos piden el análisis de grado de libertad. Este método nos sirve para encontrar sistemáticamente en un sistema el número total de variables independientes que tenemos y a esa variable independiente le vamos a restar el número de balances independientes, el número de especificaciones independientes en donde encontramos caudales conocidos y componentes conocidos. Y por último le restaremos el número de relaciones independientes. Y eso nos dará el grado de libertad. Si el libertad nos da positivo, esto significa que tiene infinitas soluciones y el problema es de optimización. Si nos da igual a cero, es una única solución, por ende tiene el mismo número de incógnitas y de ecuaciones. Y si nos da negativo, la información es redundante y probablemente el problema está mal planteado. Para el grado de libertad, encontramos 6 variables independientes que son la suma de las fracciones másicas de cada flujo. Luego restamos el balance independiente que son 2.
que es el benceno y el tolueno. Además, restamos las especificaciones independientes en donde encontramos un caudal conocido en M1 y tres componentes conocidos que serían los datos entregados en porcentaje peso-peso. Por último, relaciones independientes no tenemos, así que calculamos y esto nos da un resultado igual a cero, teniendo una única solución y tenemos la misma cantidad de incógnitas y de ecuaciones. Para plantear la ecuación de balance de materia, lo primero que debemos hacer es la ecuación general. No obstante, debemos saber que como trabajamos en un proceso que se efectúa de manera continua en estado estacionario sin reacción, lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, no tenemos acumulación, la masa no se produce y no reacciona, por lo que determinamos que nuestra ecuación global es el flujo 1 es igual al flujo 2 más el flujo 3. Luego planteamos los balances de cada componente. El balance por componentes del benceno es el flujo 1 por la fracción másica 1 del benceno es igual al flujo 2 por la fracción másica 2 de benceno más el flujo 3 por la fracción másica 3 del benceno. Luego el balance por componente del tolueno es lo mismo. El flujo 1 por la fracción másica 1 del tolueno es igual al flujo 2 por la fracción másica 2 del tolueno más el flujo 3 por la fracción másica 3 del tolueno. Enumerada ecuación para facilitar el despeje. Como tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, despejamos el flujo 3 de la ecuación 2 y luego la reemplazamos en la ecuación 3. Posteriormente, cambiamos los datos conocidos. Obtenemos resultados 59,7 kilogramos por hora aproximadamente en el flujo 2. Luego reemplazamos este valor en la ecuación general y obtenemos el flujo 3, que es igual a 40,32 kilogramos por hora aproximadamente. Y lo vimos con el ejercicio propuesto de balance de materia y elementos físico-químicos. Para de mejor forma el proceso de destilación tenemos lo siguiente. Una columna de destilación consiste en un sistema de condensación y otro de rehervidor y una pila de platos cerrados en un recipiente, que viene a ser la columna de destilador. Para que éste pueda separar una mezcla líquida de compuestos volátiles, se deja caer la mezcla líquida de plato en plato para que se evapore lentamente mientras el vapor sube y sale por la parte superior. Dado que la evaporación depende del área de contacto entre el vapor y el líquido, justamente con cada plato se busca maximizar esta área de contacto. Cuando la mezcla entra a la columna, ésta se llena y se rebalsan los platos hasta que llega al fondo en donde se evalúa si su concentración es lo suficientemente baja. De no ser así, pasa al rehervidor para ser vaporizada forzosamente. El vapor es devuelto a la columna y comienza a subir, provocando más evaporación a su paso, hasta que sale de la columna, es condensado y se evalúa si la concentración es suficientemente alta. En caso contrario, ocurre una recirculación en la columna en forma líquida con el nombre de reflujo, para volver a caer y repetir nuevamente el mismo ciclo. Cuando finalmente el vapor alcanza la concentración deseada, es retirado del ciclo como destilado. Y cuando el líquido de la base tiene la concentración totalmente baja, es retirada como sedimento.